Buenas tardes, vamos a hablar sobre historia de las doctrinas económicas, presentado por Mateo Martínez Vargas. En este momento nos vamos a enfocar en el capítulo 3, que hace referencia a los precursores del liberalismo económico. Entre estos primeros precursores del liberalismo económico tenemos a Thomas Hobbes, quien fue que ha sido uno de los más grandes filósofos y políticos de la época moderna, antes que Hegel. En su obra más famosa, que se llama Leviatán, Hobbes señaló que el paso de las doctrinas del derecho natural a la teoría del derecho se establecen como un contrato social. Asimismo, también los aportes más importantes que tiene este personaje, Hobbes, son aquellos que hablan de las formas de gobierno en las diferentes etapas de la historia en el mundo, desde los más antiguos a partir del siglo XVII, planteando también sus formulaciones que daban los filósofos de su época, también y los filósofos antiguos que podrían ser como Platón, Aristóteles, Polibio, Maquiavelo, Bodino y entre otros filósofos de la época, y este mismo los cuestionaba. Hobbes, a diferencia de sus predecesores, no creyó que las formas de gobierno podrían dividirse entre las buenas y las malas. O sea, no hay un gobierno bueno ni malo, ni tampoco que pudiera existir un gobierno mixto. Esto quiere decir que un gobierno donde exista una soberanía y esta se repartiera entre los diferentes, digamos, sectores, se reparte entre los diferentes sectores sociales. Él creía que el poder era absoluto, indivisible, y por esto mismo se ha considerado como el gran teórico de lo que eran las monarquías europeas de la época medieval, de aquellos siglos. Él también habla de lo que el Estado, o como forma de organizar una nación, que no era muy común en ese entonces, debido a que no se hablaba como tal de nación, sino monarquías o casas. Eh, digamos, Maquiavelo había inaugurado en cierta forma, digamos, esta tradición tan solo una década antes de hablar de nación, pero el filósofo inglés venía ahora no solo a continuar este pensamiento moderno, sino a confirmar que el poder debe ser delegado por parte del Estado. Esto se llevaría, digamos, se llevaría adelante, o sí avanzaría a través del pacto social, un pacto entre los diferentes entes sociales. Suponía que esta idea de que al ser el hombre el lobo del hombre, o sea, hombre caza hombre, para poder evitar, digamos, estos derramamientos de sangre por los conflictos que generan, que hay digamos, en sí, dado por el poder, entre las diferentes sociedades. Debía, digamos, conectar un pacto donde cada uno entregara su cuota de soberanía a un soberano, a un rey, a un monarca, a un feudal, dependiendo de la época, y este, con los derechos cedidos de forma irrenunciable, tendría, digamos, la capacidad de poder dar órdenes y generar el orden y la seguridad, o sea, brindar seguridad a los demás, lo que ahora conocemos como impuestos. Entonces el ente sería el encargado de brindar esa seguridad y ese orden, a un grupo de personas que pactan para dar una, un aporte económico o en especies, para poder apoyar en este, digamos, plan de ordenanza, digamos, social. Asimismo, Hobbes, que nació en Inglaterra, es de la época de 1588, construía la más, que estaba en esta época, digamos, la más encendida, justificando, digamos, del absolutismo creado hasta entonces. Este fallecería en el año 1679. Entonces, digamos, hacía pequeña, digamos, escala lo que decía, digamos, Thomas Hobbes. Él decía que el Estado no debería intervenir entre los asuntos de carácter económico, y esto se colocaría en las listas de los precursores del liberalismo económico. También decía que el interés personal es la fuerza que mueve la actividad humana,
pero pues el interés personal difiere también del individuo a individuo, pues por lo que habíamos hablado anteriormente, que generaba esos conflictos sociales entre las diferentes, digamos, grupos sociales. El liberalismo pues se habría considerado, debía considerar tres cosas, digamos, lo que sería la tierra, porque quien tiene tierra en ese entonces tenía el poder, el trabajo para poder, digamos, mantener o sostener esas tierras y volverlas productivas, y pues asimismo el capital, que es necesario para poder crear un proyecto. En este caso, pues, un proyecto pues medio feudal o monarca. También pues dice que sin gobierno puede surgir el caos debido pues a los diferentes conflictos de interés que hay entre los diferentes entes. Y en pocas palabras, pues Thomas Hobbes fue uno de los primeros en hablar sobre el liberalismo y sobre, digamos, la actividad que ejerce el Estado sobre las sociedades. Bueno, como según, digamos, precursor del liberalismo, tenemos a David Hume. David Hume nació en Edimburgo en 1711. Es procedente, digamos, de una familia pequeña que, pues, hacía parte de la nobleza terrateniente escocesa. Y pues tenía, digamos, varias inquietudes filosóficas que asaltaron a una edad, digamos, temprana. Asimismo, también representó la virtud de lo que fue encontrar, digamos, en obras que él mismo pues escribió de Cicerón o Virgilio, que él leyó, qué pena, de Cicerón o Virgilio, le condujeron a, digamos, abandonar la carrera de leyes y a realizar a partir del año 1734 sus primeros viajes a Francia para consolidar su camino formativo, donde tomaría, digamos, contacto con las obras de Malebranche y Newton, Descartes y Locke, pasando por Pierre Bailly. Y pues el resultado de todo esto fue su Tratado de Naturaleza Humana, que es una de sus obras, digamos, más importantes. Y bueno, pues David Hume se le considera como precursor también del liberalismo, pues por su idea de la libertad. Este escribió varias obras, entre ellas la más importante que, pues respecto al tema económico, que es el discurso político. Pues en este trata, digamos, diferentes temas económicos, entre los que destacan, digamos, por primera vez hablar de comercio, de moneda y de crédito. Cuando él se refiere a comercio, digamos, hace referencia a que los países que comercian podrían, digamos, afectar a los países que no lo hacen, haciéndolo bajar o subir sus precios, los precios, y así pues también afectar la economía. Esto dependiendo según la cantidad de metal que tenga estos países, de metal precioso, debido a que esto pues era la moneda de la época. Asimismo, pues hablaba de que si se bajan los precios de las mercancías, pues esto pues impulsaría, digamos, al comercio y la gente comenzaría a comprar. O sea, se comenzó a hablar por primera vez también de oferta y demanda. Y en general del comercio y los efectos que podrían tener el hecho de que un país, o en este caso una nación, un estado, tenga la capacidad de involucrarse en la entrada o salida de mercancías, pues generando esto un alza de los precios o una reducción de los precios. Asimismo, pues también hacía énfasis en la parte de la moneda, explicando, digamos, qué era esto o qué significaba la moneda. Y pues él hacía alusión de que es únicamente y exclusivamente un símbolo que sirve pues para facilitar los cambios, o el intercambio de mercancías. Es como un símbolo de valor. Hume o David Hume cree que, pues, que el precio de las mercancías es siempre proporcional a la cantidad de dinero que circula, o sea, a la demanda y a la oferta de y la cantidad de dinero que tiene la gente, digamos, para adquirir ciertos productos. También hizo notar que, pues, si Inglaterra perdiera las dos terceras partes de su oro y plata, el reino no se empobrecería, debido pues que por, pues, digamos, por este acontecimiento,
pues lo único que podría suceder es que los precios pues bajaran debido a que habría dinero en circulación. Porque ahora, digamos, una libra compraría mucho más que antes, una libra esterlina. Él también habló respecto a los créditos, rechazó la idea de que el tipo de interés dependiera de la cantera digamos, de dinero en circulación. Después de, digamos, del descubrimiento de América, los precios aumentaron en Europa casi 4 veces, debido a que había más oro en circulación. Es como si se imprimiera dinero. Esto no implica que la gente vaya a tener más capacidad adquisitiva, debido a que pues si hay más dinero en circulación, las cosas van a aumentar de precio y simplemente se volverá un problema de ceros en el valor moneda, digamos, en el factor moneda. Pues David afirmaba que al haber aumentado el dinero o la moneda en circulación, no todo el incremento se destinaría a ser, digamos, a ser prestada, pues hablando, digamos, del crédito y el interés. Él advierte que en un país con muchos prestamistas y pocos prestatarios, el tipo de interés bajaría, viendo válida, digamos, también la inversa, a la inversa. La tasa de interés, digamos, bajan el signo de comercio floreciente. Pero las tasas bajas no es necesariamente, digamos, consecuencia de la abundancia del dinero. Sostiene que pues el Estado no debería intervenir en la reglamentación de la tasa de interés, porque los factores que la determinan son, digamos, gran demanda de préstamos y poca oferta de dinero, hacen subir los intereses. Asimismo también que las utilidades que se obtienen del comercio, para Holmes las ganancias de interés son fenómenos independientes. Él decía que, digamos, algunas utilidades bajan con un interés bajo y y algunas utilidades bajas de interés bajaron con resultado de un comercio abundante. Él advierte que el dinero es demasiado pues, perjudicial porque hace subir los precios, o sea, el dinero en movimiento, en circulación, si hay un aumento, pero que si bien por una parte de la situación, pues esto sería una situación desventajosa, por otra parte, pues resulta, digamos, benéfica, puesto que, digamos, si una nación tiene mucho dinero o mayor poderío adquisitivo en las guerras, en este caso, digamos, en una situación que era muy típica en su época, de digamos, los problemas exteriores. Además, esto permitiría, digamos, el adelanto industrial y comercial, ya que ahí sí ya no se quedaría el dinero en circulación, sino, o sea, en el mismo estado, sino pues saldría de este. Entre otros pensadores también tenemos a Bernard de Mandeverich, que fue un precursor del naturalismo económico, llamado también como el realismo. Este se basa en que pues, el naturalista acepta desigualdad y la lucha como incentivo de salir de la vida, ya que pues estas aseguran su permanencia y su percepción. Acepta que, digamos, la vida tal y como es, hace notar, pues si acepta la vida tal y como es, en este caso, digamos, el intercambio. Él era un poeta, por lo tanto es un poco más, como más alucida, más, digamos, decía las cosas de manera un poco más lindas. También así, digamos, notar las diferencias individuales de clase, pues hablaba sobre el tema, debido a que la vida es un conjunto pues de beneficios dados, digamos, con la lucha, permitiendo así la supervivencia de los mejores. Una de sus obras pues, más importantes es La Fábula, eh, que pues, es una de sus líneas más importantes, donde dice que el hombre de evidente, la fértil y clima agradable y donde haya más tierra que gente. O sea, dice que pues es importante, digamos, como mantener, digamos, esas instancias tranquilas para el comercio y como condiciones suficientes para que, o sea, sin intervención del Estado, para que éste pueda prosperar, digamos, en la parte económica. Digamos, hace referencia también a que el gobierno debe hacer como un moderador y que la tierra, digamos, hacía, digamos, al hombre envidioso. Siempre los problemas, digamos, como en Colombia, los problemas han partido de la pertenencia de tierras,
pues porque se considera alguien con, digamos, con bastante poder si éste posee, digamos, bastantes tierras. También dice que pues para hallar la riqueza y por tanto, digamos, artes y ciencias es necesario, digamos, enseñar la parte, digamos, del comercio y las artesanías, promover, digamos, la navegación, proteger el comerciante y estimular, digamos, todos estos ámbitos culturales y sociales. Digamos, hay que favorecer el empleo por parte del gobierno o el Estado, que la felicidad, digamos, de las poblaciones dependen siempre de los frutos de la tierra y del trabajo, en este caso dándole más importancia también a la posesión de tierras, ¿no? Y lo único que puede hacer, digamos, el hombre industrioso, el que tiene industria, es tener una cantidad, digamos, moderada de dinero, porque pues dispone de muy poco desaliento, eh, porque digamos, disponer de muy poco lo desalienta o desespera, y mucho lo vuelve insolente o perezoso. Entonces, pues hay que tener un equilibrio, pero pues esto ya hace parte más como individuo. Digamos, él dice que el circulante monetario debe estar en proporción al número de personas, digamos, ocupadas, y los salarios en proporción al precio de los víveres, como lo que se habla, digamos, del per cápita, que pues hace referencia, digamos, a con cuánto, digamos, un ciudadano puede vivir y cuánto porcentaje, digamos, de sus ganancias, en este caso, digamos, un salario o pues si sus ganancias representan, digamos, qué porcentaje representan sus necesidades en su salario. Entonces dice que tiene que tener una relación bastante equitativa, porque si no, pues va a haber desigualdad y esto generará envidias y problemas sociales, y asimismo las sociedades van decayendo, y pues estos problemas sociales sí, sociales tienden a afectar la parte económica.